Recording, please. Great. Bienvenido a todos y todas. Quiero agradecerles por venir al seminario de web que se llama Programas de lucha contra la desnutrición aguda en respuesta y preparación ante la pandemia de COVID-19, experiencias desde el terreno. Veo que tenemos mucha gente en la llamada hoy y me alegra que han podido venir. Hoy vamos a charlar más o menos 1 hora y media y a ver cómo podemos ayudarles con la programación de la desnutrición aguda infantil. Bueno, muy bien. Veo que tenemos mucha gente de Colombia, Venezuela, he visto de Dominica, de Bolivia, de Perú, creo, y bueno, muy bien. Me alegra verles. Primero, yo soy Andy Kendall, soy la directora de programa del TechRT, lo que es un equipo de respuesta rápida de nutrición de gente técnicos. Bueno, muy bien. Ok. Este seminario de web está traído por muchas organizaciones y uno es nosotros, pero tenemos un grupo, se llama GTAM. GTAM es algo que puede ser que no has escuchado de ellos, pero puede ser que sí. Y es algo nuevo que no ha oficialmente empezado todavía, aunque estamos trabajando fuerte. Pero prontito va a ser launched, no sé la palabra, abierto a negocio, digamos. Bueno, muy bien. Significa Mecanismo Global de Apoyo Técnico en nutrición. Lo llamamos GTAM. Es un mecanismo global común respaldado por más de 40 asociados del Grupo Global de Nutrición o el Cluster y está hecho para prestar asistencia técnica de nutrición de forma sistemática, predecible, oportuna y coordinada a fin de satisfacer los derechos y necesidades nutricionales de las personas afectadas por las emergencias. Y dentro de este mecanismo global hay varios grupos globales de trabajo temáticos y este webinar está hecho por este grupo global de trabajo temático que tiene como co-leads, está liderado por UNICEF. Uno de los co-chairs es Saúl, que ves ahí. Y también por ENN, Marie McGrath. ENN es el, Emergency Nutrition Network, la red de nutrición en emergencias. Y bueno, ellos son los co-chairs y dentro del grupo hay muchas otras organizaciones nosotros también, el TechRT está dentro del GTAM también. Es por esto que estamos aquí hoy para presentar todo desde este webinar. Bueno, siguiente, Alexa, next slide, please. Primero, antes de empezar de todo, quería agradecer a nuestros donantes que nos dan la posibilidad de traer estos webinars y muchas otras cosas de apoyo a los países en emergencias o para prepararles para emergencias. Tenemos USAID, Swedish SIDA, Irish Aid, Save the Children y UNICEF como donantes para el TechRT. Muchas gracias a todos ellos. Y the next slide, please. Okay, el seminario de hoy. Primero, quería explicarles algunas cosas antes de explicar cómo vamos durante el día de hoy.
Primero vamos a pedir que todos tengáis los videos y los micrófonos apagados. Si no, bueno, si no lo puedes hacer tú misma, lo haremos nosotros, pero si puedes hacerlo sería mejor. Y lo encuentras en la pantalla al lado izquierda, abajo de la izquierda. Uno de micrófono y uno de video. También si se puede presentarse en el chat box y para mucha gente ya han empezado a hacerlo, pero si todos pueden, sería genial que conozcamos a todos. Si puede poner tu nombre, tu organización y el país de donde vienes, sería genial. También en este mismo sitio es donde vas a escribir durante todas las presentaciones cualquier pregunta que tengas o un sumo o retroalimentación o cualquier comentario, escríbalo allí y así que durante el fin de las presentaciones vamos a tener un parte que son preguntas y respuestas y ahí vamos a intentar contestar todo lo que podamos. Depende en cómo tan activos estáis hoy. Bueno, también no he dicho todavía, pero sí, este webinar está grabado, estamos grabándolo para que los compañeros que no pueden estar con nosotros hoy puedan aprovechar de la grabación luego. Entonces, espero que estáis de acuerdo con eso. Y al final del webinar vamos a tener una evaluación para que mejoremos nuestros webinars y que contestan a las necesidades de vosotros. Entonces, por favor, toma los menos de 10 minutos para hacerlo. Sería muy agradecido por nosotros. Bueno, siguiendo explicarles cómo vamos a hacer el webinar de hoy. Primero, bienvenida, que estoy haciendo ahora mismo un resumen de cómo vamos a hacer el día. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Vamos a tener también presentaciones de todo el equipo que están trayendo este webinar hoy. Vamos a tener un repaso sobre COVID-19 y esto es más en términos de la enfermedad en sí y la transmisión. Y después de esto vamos a tener un resumen de la guía de COVID y el manejo de la desnutrición aguda infantil. Después de estos dos, vamos a tener dos estudios de caso. Esto nos dan estos estudios de caso de Visión Mundial de Bangladesh y uno de GOL de Etiopía. Y al final, y esto tenemos que mantener este espacio de preguntas y respuestas, entonces voy a estar un poco estricto en términos de tiempos para los exponentes para que tengamos este espacio para charlar luego. Bueno, the next slide, please. Los objetivos del seminario web hoy. Uno es para comunicar los detalles sobre la guía que ha sido publicada recientemente, Manejo de la Desnutrición Aguda Infantil en el contexto de COVID-19. También queremos ilustrar algunos desafíos enfrentados y ajustes ya implementados sobre la programación de desnutrición aguda. Y al final, brindar a todos vosotros la oportunidad de plantear preguntas y charlar sobre los programas que estamos intentando ajustar las necesidades actuales a la situación de COVID-19. Bueno, the next slide, please, Alexa. Bueno, ahora mismo voy a dar la palabra a cada uno de nosotros para presentarles, pero primero también quería agradecer y presentar las personas que están detrás de todo esto. Uno, que estoy hablando en inglés, se llama Alexa. Alexa hace parte del equipo de TechRT y está manejando las diapositivas. También Ben Allen, quien es nuestro adjunto, ¿cómo se llama? Director adjunto
directo de programa del TechArt. Y Alexa es la asesora de, digamos, información de nutrición. Y evaluaciones. Bueno, muy bien. Ok. Aparte de ellos, tenemos varias presentaciones. No están todos hechos por las personas que van a presentarles, pero por otros que primero hemos hecho este webinar en inglés y también en francés. Pero cada uno va a decirlo al principio de su presentación. Bueno, yo soy Andy Kendall, soy la directora del programa del TechArt. Y a ti, José Luis, te doy la palabra. Muchas gracias. Soy José Luis Álvarez Morán, soy coordinador de Epidemiología y Salud Pública con Médicos Sin Fronteras. Muy bien. Saúl, a ti. Buenos días a todos, soy el especialista en nutrición para el cuidado de los niños con malnutrición aguda severa en la división de programas en UNICEF en sede en Nueva York. Muy bien, Saúl, muchas gracias. Y Yara. Y hola a todos, soy Yara y trabajo con el Clúster Global de Nutrición. Respondo a preguntas técnicas sobre nutrición en emergencia. Muy bien, Yara, muchas gracias. Y a Melissa. Sí, muy buenas, mucho gusto. Yo estoy parte del equipo de GOAL y hoy presentaré en representación de los colegas de GOAL Etiopía. Muy bien, bienvenida. Y a Jackie. Hola, buenos días a todos y todas. Yo soy Jackie Fries, soy nutricionista, consultora independiente para respuestas a emergencias. Y hoy voy a moderar la sesión de preguntas y respuestas y estaré observando el chat a ver si pueden ya empezar cuando los ponentes expongan. Por favor, comiencen a lanzar preguntas, yo las iré copilando. Muchas gracias, Jackie. Jackie tiene un trabajo muy fuerte hoy, entonces espero que todos vosotros estaráis muy activos. Y bueno, muy bien. The next slide, please, Alexa. Ok, ahora voy a dar la palabra a José Luis para empezar. Muchas gracias. Muchas gracias, Andy. Es un placer estar aquí y empezar esta presentación. A mí me ha tocado hablar hoy de la epidemiología del coronavirus y de la prevención y control de la enfermedad del COVID. Antes, es un tema un poco general, antes de entrar en el tema específico de la malnutrición. La presentación de hoy es muy semejante a la presentación que hicimos ayer ya en el tema de la lactancia materna, así que pido disculpas si alguno ya no lo ha oído. Son unas diapositivas que ha preparado la Universidad Johns Hopkins. Como vais a ver, son unas diapositivas un poco densas que contienen mucha información, pero la idea es que estas diapositivas estén disponibles para todos vosotros una vez que acabe este seminario y que podáis acceder a los links y a los enlaces de los diversos artículos científicos que vamos a presentar. Porque la primera idea que quería transmitir es que nos encontramos, como bien sabéis, en una situación un tanto excepcional, pero esta se trata sin ninguna duda de la primera pandemia global en la época de las redes sociales y de los mensajes instantáneos. Así que imagino que como muchos de vosotros yo recibo habitualmente muchísimas preguntas a través de WhatsApp, noticias a través de Twitter y es muy difícil saber qué es veraz, qué no. Mucha gente ya está hablando de que al lado de una pandemia nos encontramos en una infodemia por la cantidad de información que recibimos. Y un poco el objetivo de esta charla es recordaros que hay que tener un poco cuidado con muchas de las noticias que recibimos incluso en la prensa habitual. Pues todavía, aunque sabemos muchas cosas sobre el coronavirus, hay muchas cosas que todavía no sabemos. Y tenemos que siempre remitirnos a aquellos artículos científicos y a aquellos organismos como Naciones Unidas, OMS, UNICEF o incluso los gobiernos que son los que tienen la información más veraz. Siguiente diapositiva, por favor. Próxima diapositiva. El objetivo de esta sesión es, por lo tanto, explicar un poquito qué dice la ciencia sobre la enfermedad del COVID. Próxima diapositiva. Y el primer tema que quería hablar es un poco sobre la transmisión, cómo se infecta el COVID, puesto que todavía tenemos muchas dudas. Como ya sabéis, el COVID
es una enfermedad respiratoria y como muchas otras enfermedades respiratorias se puede transmitir por dos vías. Por una vía aérea o por una vía de gotitas, que llamamos. Esto es importante y es importante saber el diámetro de las gotas de las que estamos hablando, porque aquellas gotas con un diámetro de más de 5 micrómetros, lo que va a pasar es que se van a caer al suelo a una distancia máxima de 1 metro. Mientras que aquellas gotas con un diámetro menor de 5 micrómetros se pueden evaporar en el aire o adherirse a partículas de polvo en el aire y transmitirse a distancias mucho más grandes. Esta diferencia en el tamaño de la gota explica muy bien los dos tipos de transmisión que tenemos para las infecciones respiratorias. Aquellas que tienen un diámetro de más de 5 micrómetros o que aparecen presentes en gotas de más de 5 micrómetros tendrán una vía de transmisión por gotitas. Aquellas que tienen un diámetro de menos de 5 micrómetros tendrán una vía de transmisión aérea. Un ejemplo de transmisión aérea, de enfermedad de transmisión aérea, son la tuberculosis o el sarampión. Pero la mayor parte de infecciones respiratorias se transmiten por gotas. Este tipo de enfermedades incluyen muchas enfermedades bacterianas como el meningococo, neumococo y también muchos virus como el virus de la gripe o el anterior virus del SARS. Siguiente diapositiva. Pensamos que el virus del COVID se transmite principalmente por el primer mecanismo, por gotas de más de 5 micrómetros, por transmisión por gotitas. Próxima. Y estamos seguros de que efectivamente el virus se transmite de esta forma. Por eso las medidas de distanciamiento social que urgen a mantener una distancia de al menos de 2 metros probablemente corten la mayor parte de las transmisiones. Dentro de esta vía de transmisión por gotitas existen dos formas. Transmisión directa, que es cuando una persona estornuda y directamente estas gotas alcanzan la mucosa oral, nasal o la conjuntiva de otra persona. O transmisión indirecta, cuando estas gotas se depositan en objetos, picaportes de puertas, juguetes, etcétera, y una siguiente persona entra en contacto con estos objetos. Como ya sabéis, hay muchos estudios en los que se ha demostrado que el virus puede sobrevivir en plástico, metal o papel, incluso hasta 6, 7, 8 días. Y esta es probablemente la vía de transmisión más importante del COVID. Próxima. La vía aérea, por contra, está todavía muy cuestionada. Esto existe un debate importante en este momento de si la vía aérea es una vía factible para el COVID. La opinión científica y creo que mi opinión personal también es que la vía aérea es muy poco probable o muy poco importante en la transmisión del coronavirus en estos momentos. Hay bastante evidencia ya que dice que la vía aérea es muy poco probable. Y hay estudios, por ejemplo, en los que se ha intentado encontrar muestras del virus en el aire que no han encontrado nunca muestras del virus. Estudios que este distanciamiento social que hablaba, que es muy efectivo, que en teoría no sería efectivo si esta vía aérea fuera la predominante. Los programas, los equipos de protección personal parece que funcionan muy bien para proteger la vía de gotitas, pero no servirían para proteger la vía aérea también y parece que están siendo muy efectivos en estos momentos y hay varios estudios y artículos científicos publicados de gente con equipos de protección personal trabajando con pacientes de coronavirus que han estado con ellos durante días y nunca se han contagiado. También hay un par de estudios de vuelos de larga duración en los que había un paciente con COVID y que no ha contagiado a ninguna otra persona en el avión. Con lo cual, pensamos que la vía de transmisión aérea no es la principal vía de transmisión por el COVID. Aunque es cierto, y me gustaría mencionarlos aquí, que hay algunos artículos que sí que mencionan la vía de transmisión aérea. Hay un par de estudios en China, uno en un restaurante donde los pacientes se sentaban a una distancia de más de 1 metro y otro en un autobús donde una persona con COVID se sentó delante y el resto de pasajeros a 5 metros de distancia en la parte de atrás del autobús, donde hubo muchos contagios desde la persona con COVID a las personas con no-COVID. Y se especula que la vía de transmisión en este caso fue a través del aire acondicionado. No sabemos muy bien exactamente si hubiera otras posibilidades, pero parece ser que si existe transmisión por vía aérea es posiblemente que sea en entornos muy cerrados, lo cual puede ser importante en los entornos en los que trabajamos nosotros, en un entorno muy clínico, pero no pensamos que sea muy extendida. También es cierto que hay algunos artículos científicos que encuentran ARN del virus en muestras del aire,
pero estos artículos científicos y estos estudios normalmente solo encuentran una o dos copias del virus. Y parece ser que esta presencia del virus en copias tan pequeñas no tiene capacidad de infección. Semejantemente, también se han encontrado copias del virus en heces y se está especulando sobre una vía fecal oral de transmisión, pero en estos momentos también parece que la presencia del virus en heces no es contagiosa y que no transmite la enfermedad por esta vía. Así que, en un principio, la principal medida de transmisión del coronavirus es por gotas. Y esto es lo que diferencia y lo que nos explica un poco las principales medidas de prevención y control que tenemos con la enfermedad. Próxima. El tercer punto importante que quizás queríamos presentar en esta pequeña introducción es que el coronavirus ataca de forma muy diferente a los niños y a las personas adultas. Como ya sabéis, la infección por coronavirus se caracteriza por una respuesta inflamatoria masiva que acaba produciendo dificultad respiratoria y disfunción de varios órganos. Esta respuesta inflamatoria es mucho menor en niños. Sabemos que los niños se infectan menos y sabemos que los niños presentan menos síntomas. Las razones de por qué esto sucede aún están en debate. Podría ser porque el sistema inmunitario de los niños todavía no está tan desarrollado, o la otra teoría se refiere al enzima convertidor de angiotensina. Los receptores del enzima convertidor de angiotensina en la superficie de las células respiratorias parece ser que son los que utiliza el virus para entrar en nuestras células, y parece ser que en los niños estos enzimas aún no están totalmente desarrollados o son un poco distintos o no aparecen en tanta cantidad. Próxima, de ahí que los niños se infecten menos. ¿Por qué los niños presentan menos síntomas? Quizás porque la respuesta inmune de los niños es menor. Próxima diapositiva. Alex, por favor. Pero tenemos muy claro que la incidencia de la enfermedad en niños es muy pequeña, como en muchos estudios se ha demostrado. Próxima diapositiva. Y que la letalidad en los niños es muy pequeña. Los casos de muertes en menores de 5 años son casi anecdóticos y normalmente relacionados con muchas otras comorbilidades. Próxima. Como decíamos ayer, también hay muchos estudios ya publicados sobre COVID, pero muchos de estos estudios se centran sobre todo en dos áreas. Uno, en el tratamiento específico de la enfermedad y dos, en vacunas. Próxima. Por lo tanto, hay muchas preguntas que aún no tenemos claras. Entre estas preguntas, algunas las he mencionado ya. La vía de transmisión respiratoria, ¿es importante para el virus? Pensamos que no, pero no estamos seguros. El virus está presente en las heces y puede servir para el diagnóstico, pero pensamos que no hay una vía de transmisión por la vía fecal oral. El virus no está presente en la leche materna, el virus tampoco está presente en el cordón umbilical, el virus no está presente en el líquido amniótico, por lo tanto, vías de transmisión a través de la leche materna o vías verticales durante el embarazo o el parto parecen muy poco probables, pero no tenemos estudios que confirmen esto todavía. Próxima diapositiva. Y para acabar quería hablar un poco del tema de las vacunas, pues muchas campañas de vacunación en estos momentos están en la espera, o es cierto que muchos padres no llevan a sus hijos a las clínicas para vacunarse por miedo a contraer el coronavirus, y ya empezamos a tener varios estudios y modelos matemáticos que evalúan el riesgo de contraer la enfermedad y el riesgo de mortalidad por no vacunarte contra las enfermedades infecciosas prevenibles que mejor conocemos. Y muchos de estos estudios ya empiezan a indicar que aunque existe un riesgo de propagación del virus durante las campañas de vacunación y aunque existe un riesgo de mortalidad asociada al coronavirus durante estas campañas de vacunación, este riesgo es mucho menor que el número de muertes que potencialmente se podrían producir si estas campañas de vacunación se suspenden. Así, lo mismo ocurre con los programas de tratamiento del VIH, los programas de detección precoz de la tuberculosis y los programas de prevención de la malaria. Y hay varios estudios y modelos matemáticos que dicen que si suspendemos estos programas,
el número de muertes que podemos originar por suspender estos programas pueden ser mayores que el número de muertes que estamos previniendo por COVID. Entonces, desde Médicos Sin Fronteras, nosotros estamos intentando también pasar este mensaje de continuidad y de apoyar tanto a los programas de vacunación como a los programas de tratamiento de tuberculosis, VIH y prevención de la malaria, para que continúen dentro de esta respuesta al COVID. Próxima diapositiva. Y esto es un poco los tres mensajes que os queríamos contar hoy. Las vías de infección del virus, la diferencia de presentación del virus en adultos y niños, y un llamamiento a continuar actividades que en un principio parece que se están empezando a frenar por culpa de la infección del COVID. Y con esto doy la palabra a Saúl Guerrero, que creo que va a empezar a hablar ya más del tema que nos ocupa hoy, que es el tratamiento de la malnutrición aguda severa en tiempos de COVID. Gracias, Saúl. O gracias, Andy. Muchísimas gracias, José Luis. Esto fue muy interesante. Espero que todos hayan podido entender muy bien cómo la transmisión y, bueno, lo que sabemos hasta el día de hoy. Muchas gracias, José Luis. Y como dijo José Luis, ahora vamos a Saúl, que va a explicar de la guía que han producido últimamente por el GTAM y el grupo de trabajo técnico temático. Bueno, Saúl, se puede empezar. Muchas gracias. Gracias, Andy. Gracias, José Luis. Y una vez más, gracias a todos por estar aquí hoy. Efectivamente, lo que yo quería compartir con ustedes hoy es un poco una introducción a la guía que desarrollamos junto con este mecanismo colaborativo de GTAM y el clúster de nutrición en UNICEF para tratar de adaptar la parte programática del manejo de la desnutrición aguda infantil en el contexto de COVID. Esta guía se desarrolló en primera instancia en marzo, a finales de marzo, cuando realmente estaba empezando la situación en la mayoría de los contextos y estamos empezando a ver los riesgos ya de esta epidemia en múltiples de los lugares donde hay programas significativos para el manejo de la desnutrición aguda. Esa situación, obviamente, el contexto obviamente ha evolucionado significativamente desde entonces y por eso algunas de las recomendaciones y algunos de los comentarios que van a ver hoy son cosas que vamos a estar reevaluando en los próximos meses. Ayer tuvimos una conversación con la OMS para precisamente evaluar cómo poder hacer una revisión de esta guía que le diera un poco más, que reflejara un poco más cómo ha evolucionado el contexto. Entonces, les digo todo esto de antemano primordialmente para que tengan en mente en que si algunas cosas se sienten que no necesariamente reflejan la realidad de ustedes actualmente, eso es porque efectivamente refleja la realidad que todos teníamos en marzo. Próxima. Ahora, la pregunta principal obviamente es ¿por qué? ¿Por qué necesitábamos este informe? ¿Por qué era necesaria tener esta guía? Próxima. Y la respuesta realmente es en dos partes. O sea, por un lado necesitábamos, independientemente del nivel de restricción de movilidad que habían diferentes y que sigue habiendo en diferentes contextos, necesitábamos tener un poco de claridad o ofrecer un poco de claridad de cuáles serían las acciones urgentes que se deberían tomar para garantizar la continuidad del servicio, ¿no? De la atención para el manejo de la desnutrición aguda infantil. O sea, qué se podía y qué se podía recomendar a todos los contextos y respectivamente de la restricción de movilidad para empezar a proteger, vamos a decir, el servicio. Pero por otro lado, también para hacer un poco hincapié en el punto que mencionó José Luis, de la falta de respuestas para muchas de las preguntas, empezar a identificar y a darle prioridad a esa información, a cuál era la información clave y a esos vacíos de evidencia, esas lagunas de evidencia que teníamos que pudiesen afectar la forma en que adaptábamos los servicios, ¿no? Hay muchísimas preguntas, pero la pregunta era cuáles son las verdaderas preguntas esenciales, ¿no? Y darle, tener un espacio para reflejar esa discusión que estamos teniendo con muchos de los programas a nivel de país de la evidencia. Próxima.
Ahora, si hay un informe, ¿por qué estamos teniendo esta conversación? ¿No? O sea, ¿por qué estoy teniendo esta conversación con ustedes y les estoy haciendo esta presentación? ¿Por qué no simplemente decirles, bueno, vayan y léanselo y después verán de qué se trata? Próxima. Pues la respuesta es absolutamente deberían ir y leérselo. Creo que esa es la gran parte de la intención de prepararlo en primera instancia. Pero realmente el objetivo de esta sesión es darles a entender un poco por qué el contenido es lo que es, ¿no? O sea, qué hay detrás de ese contenido, por qué tomamos ciertas de las decisiones que tomamos y asegurar a través de sus preguntas y su feedback hoy, asegurar de que la versión, versión de las que le mencioné que estamos preparando actualmente sea aún mejor, ¿no? Entonces, si están interesados en ayudarnos con eso, pues quédense. Próxima. Ahora, el documento que ven, por cierto, acaba de compartir ahorita ahí en el chat, entonces pueden ver el documento como tal. Básicamente, como les dije al principio, era tratar de identificar cuáles eran esas acciones urgentes y respectivamente de cuál era el grado de restricción de movilidad, ¿no? Pero haciéndole justicia a la realidad que dependiendo del grado de restricción de movilidad, pues el tipo de acciones que se iban a tener que tomar iban a ser distintas, ¿no? Entonces, dividimos los servicios para el tratamiento o el manejo de la desnutrición infantil aguda en dos categorías, ¿no? Los servicios de hospitalización para los casos, sobre todo los severos con complicaciones, de los casos ambulatorios y comunitarios para los casos agudos severos sin complicaciones. En la medida que evaluamos cuáles podían ser las acciones claves, pues nos dimos cuenta que para los servicios de hospitalización, de cierta manera, las restricciones de movilidad no tenían ninguna diferencia, ¿no? O sea, o con movilidad o con restricción parcial o total, o sin restricción, las acciones que se necesitaban tomar eran las mismas. Próxima. Por lo cual, a la final, nuestras recomendaciones terminaron siendo can we go back one, please? Entonces terminaron teniendo tres, vamos a decir, categorías de recomendaciones. Las recomendaciones para los servicios de hospitalización, que son una, respectivamente del grado de restricción, y recomendaciones para los servicios ambulatorios y comunitarios, dependiendo del grado de restricción. Próxima. Ahora, para los servicios de hospitalización, como les digo, y respectivamente del grado de restricción de movilidad, identificamos una serie de recomendaciones para todos los programas. Antes de discutirlas estas, solamente para decirles, esta vez no es la lista completa de recomendaciones, porque la lista completa de recomendaciones la pueden ver en el documento como tal, pero traté de identificar y extraer algunas que creo que son las más importantes y relevantes, y sobre todo para esta conversación. La primera era obviamente garantizar el cumplimiento estricto de las medidas de higiene y seguridad recomendadas en los centros y salas de estabilización. En ese momento ya estaba saliendo mucha guía de parte de la OMS para cómo manejar la parte del manejo de sistemas de los centros de salud y hospitales. Entonces era obviamente garantizar de que en los servicios de hospitalización para los casos severos complicados, pues obviamente que se cumplieran esos estrictamente dado la vulnerabilidad de los niños. Segundo, hacer hincapié en los estándares para las madres, ¿no? Tomando en consideración de que obviamente una vez más, ya para ese momento estaban surgiendo una serie de recomendaciones, pero sobre todo para muchos de esos niños que en estos servicios de hospitalización, donde hay lactancia y sobre todo para los niños menores de 6 meses, pues que obviamente se hicieran mucho hincapié en la aplicación y apoyo para la aplicación de esas guías que ya existían. Ahora, en cuanto a las medidas, vamos a decir, más prácticas y más directas, que fueron más nuevas o más específicas para el tratamiento o el manejo de la desnutrición aguda, pues uno era aumentar el espacio físico al menos 2 metros entre las camas en los centros de estabilización, reconociendo obviamente que en muchos de los hospitales simplemente no hay suficiente espacio para hacer eso, ¿no? Eso estábamos muy claros, pero en la medida que es posible, pues crear un distanciamiento o un esparcimiento de las camas en los centros de estabilización para así reducir un poco el contacto, limitar las visitas a los miembros de la familia, a solo el cuidador principal. En muchos contextos van y viene el papá, la mamá, los hermanos, pero bueno, tratar de decir, bueno, en estas condiciones reconocemos que hay que tener un miembro de la familia que se encargue del niño, pero reducirlo solamente a eso. Y siempre que era posible, tratar de crear un espacio específico dentro de los hospitales y las áreas, en las salas de pediatría, para los casos sospechosos o confirmados de COVID,
y separarlos de los casos de desnutrición aguda complicada, que también estaban en los servicios de hospitalización, para así no tenerlos todos en la misma sala. Una vez más, reconociendo que en muchísimos de los contextos, pues eso es simplemente imposible, pero donde sea posible, tratar de aplicarlo. Próxima. Para los servicios ambulatorios y comunitarios, en los contextos donde todavía no teníamos en ese entonces, una vez más, esto es en marzo, entonces ya estos contextos son cada vez menos, pero donde no habían todavía restricciones de movilidad de la población, donde todavía no habían mucha gente en cuarentena, o donde todavía sectores de la población que no estaban en cuarentena y la gente se podía desplazar a los servicios ambulatorios y comunitarios, llegamos a una serie desarrollamos una serie de recomendaciones que incluían pues reducir el hacinamiento mediante un aumento en la frecuencia en la provisión de servicios. O sea, en muchos servicios tienes un solo día a la semana, entonces bueno, tienes muchísima más gente visitando el sistema de salud o el ambulatorio ese día, pues bueno, tratar de esparcirlo 2 o 3 días adicionales para así reducir el número total de personas visitando el centro de salud en un día particular. En ese momento también, bueno, nos planteamos reducir la exposición para no utilizar, reducir el uso del peso talla y enfocarnos más bien en el perímetro braquial, porque eso iba a reducir el contacto entre el niño y todas estas superficies que, como José Luis dijo, pues son un posible riesgo, y moviéndonos lo más posible para el uso exclusivo de peso talla y hacerlo de una manera que le permitiera a la madre con su propia banda de peso talla hacer eso ella misma bajo la supervisión del profesional de salud. Empezar a trabajar con los trabajadores de salud comunitarios a nivel comunitario para tratar la desnutrición aguda sin complicaciones a nivel comunitario, a través de la introducción de protocolos y enfoques de tratamiento simplificados que ya se están empezando a introducir en muchos contextos. Esto ha sido quizás una de las recomendaciones más significativas de este documento, porque la postura global o las recomendaciones globales de la OMS actualmente en la mayoría de los contextos todavía recomienda el tratamiento exclusivo de la desnutrición aguda a nivel de los centros de salud. Pero bueno, dadas las condiciones de que había un riesgo alto de que esos centros de salud cerraran o que la gente no tuviera acceso, y dadas las buenas experiencias que hemos tenido a través de los años trabajando con trabajadores de salud comunitarios para proveer ese tratamiento, pues empezaran a promover que se evaluara si eso era una opción. Te puedo decir que José Luis y yo, que tenemos experiencia directa en este tipo de programas con trabajadores de salud comunitaria, somos grandes proponentes de esto como medida para aumentar la cobertura, pero en este caso se siente aún más necesario que nunca. Al mismo tiempo, iniciar o intensificar las capacitaciones para familias y las madres del uso de las bandas de perímetro braquial, para así tener un flujo más constante de pacientes y no depender del despistaje que se puede hacer regularmente, que quizás se iba a ver afectado. Y por último, continuar la provisión de suplementos alimentarios preventivos, que ya sabíamos que se están ocurriendo alrededor de estos servicios ambulatorios y comunitarios, para así reducir el número de niños en necesidad de un tratamiento más terapéutico. Siguiente. Próxima. Ahora, ¿qué pasa cuando había una restricción parcial o total de la movilidad? Pues aquí es donde nos teníamos que poner aún más creativos con las recomendaciones, para tratar para darle a todos ustedes que están en esos servicios con las herramientas para poder tomar decisiones que reflejaran tanto la situación ideal en la cual estaba enfocada las recomendaciones actuales, como la situación actual que no es para nada la ideal, y que al mismo tiempo requiere guías interinas operacionales. Entonces, en este caso, pues la primera recomendación, que siempre que sea posible, tratar de mover el tratamiento fuera de los servicios ambulatorios y hacia los trabajadores de salud comunitarios u otras plataformas comunitarias que se pudiesen utilizar, utilizando un tratamiento simplificado, limitado y sin contacto, donde el contacto entre el trabajador y el niño fuera reducido al mínimo,
Y dentro de eso, pues, estipulamos una serie de modificaciones programáticas basadas en un montón de experiencias que habíamos estado recopilando a través de los años en una variedad de contextos, para ponérselos pues ahí como opciones dependiendo de lo que era viable, entre lo que están el uso de criterio de admisión simplificado, como les decía antes, solamente utilizando perímetro braquial y edema, uso de criterios de admisión ampliados, o sea, no utilizar el menos de 115 milímetros, sino quizás moverlo a 120 o a 125 para ser más inclusivo y así reducir la gravedad del caso, adoptar dosificación simplificada, para que supiera, tener un solo producto en vez de tratar de manejar cada caso con múltiples productos, pero siempre tomando en consideración, obviamente, que los trabajadores de salud comunitaria deben ser remunerados apropiadamente, porque, bueno, una transición de esta índole no se puede hacer a título voluntario. Próxima. Saúl, tienes 2 minutos. 2 minutos lo termino. Por último, era reducir la frecuencia de las visitas, como les había dicho anteriormente, en la medida que era posible, dar los productos por periodos más largos, no solamente una semana, pero 2 semanas, y si era necesario hasta 8 semanas, si había una posible ruptura más significativa, y al mismo tiempo mantener una vez más la frecuencia de la provisión de alimentos nutricionales especializados u otros suplementos en la parte preventiva. Esas fueron las recomendaciones principales. Próxima. Ahora, ¿cuáles fueron los vacíos de evidencia que necesitamos resolver antes de poder realmente brindar más orientación? Próxima. Pues identificamos una serie de preguntas, de las cuales las tienen todas ahí. En realidad no son todas. Estas son como la mitad en el documento que tienen a la mano. También van a ver las otras. Esta lista obviamente se sigue ampliando, pero obviamente incluye preguntas sobre cómo darle prioridad a los casos. Si solamente tienes la capacidad de tratar 10, pero tienes 100 niños, ¿cómo eliges a esos 10? ¿En base a qué? ¿Cuál es el triage necesario que hay que hacer? ¿Cómo garantizas el acceso cuando tienes cierres generalizados, inclusive de las plataformas comunitarias? ¿Cómo puedes adaptar los protocolos o los servicios cuando no tienes ni siquiera el alimento terapéutico? O sea, ¿cuáles pudiesen ser o los medicamentos esenciales? También preguntas más generales para tratar de planificar, o sea, cómo se espera que COVID afecte la incidencia de la desnutrición aguda y cómo deberíamos ajustar los programas para ¿sabes?, enfrentar esa realidad. Y también empezar a proyectar un poco cuál pudiese ser el impacto de COVID en la morbilidad, mortalidad y la respuesta al tratamiento de nutrición aguda infantil, y cómo deberíamos ajustarnos correspondientemente a esas proyecciones. Entonces, estas listas se mantienen en constante movimiento. Pero esas fueron las preguntas iniciales, que sabíamos que hasta que no tengamos más claridad en algunas de estas respuestas, pues no íbamos a poder hacer muchísimo más en cuanto a recomendaciones, y que las recomendaciones que teníamos estaban basadas en la información que teníamos. Siguiente, y próxima y última. Gracias a todos. Muchas gracias, Saúl. Esto fue muy interesante. Creo que vemos que hay muchas cosas que podemos sugerir, pero también que hay que buscar la respuesta. Bueno, muy bien. Estamos justito por tiempo, entonces voy a dar la palabra ahora al primer estudio de caso de Bangladesh, de World Vision. Pero antes de eso, quería decir que no veo muchas preguntas, entonces quería pedirles cualquier cosa que quieres preguntar o un comentario, por favor, póngalo en el chat box. Muchas gracias, y Yara, te doy la palabra. Muchas gracias. Sí, gracias. Hola a todos, soy Yara y presento las experiencias de la respuesta a los refugiados Rohingya en representación de los colegas de World Vision, aunque no trabajo con World Vision. Por eso no podré responder a todas las preguntas. Lo siento si no entiendes mi español, no es mi lengua materna. Próxima. En el sur de Bangladesh hay una población que huyó de la violencia en agosto hace unos años. Aproximadamente 800.000 ahora viven en campamentos muy concurridos. Tienen infraestructura de salud limitada, instalaciones de saneamiento compartidas, condiciones de vida insalubres.
En Bangladesh hay una transmisión reportada de COVID-19. Próxima. Hasta la fecha, no se ha reportado ningún caso de COVID-19 en los campamentos. La baja tasa de prueba sigue siendo una preocupación. La población tiene conocimiento limitado. Solo 1% de los 400 grupos de escucha mencionaron el coronavirus en febrero de 2020. Próxima. En esta diapositiva puede ver los ajustes que se hicieron debido a COVID-19. Las adaptaciones realizadas son en coordinación con socios del sector de nutrición, un enfoque común. A la izquierda puede ver la actividad y a la derecha qué cambios se realizaron en esta actividad. La detección de hogar a hogar se suspende y se reemplaza por perímetro braquial familiar. La frecuencia de las visitas de seguimiento, la evaluación perímetro braquial y el edema se reduce. Hay suspensión de peso y talla. Para los programas integrales de alimentación suplementaria, los programas selectivos de alimentación suplementaria, BSFP, TSFP, y OTP también. Okay. Los grupos de comunicación de cambio de comportamiento y las actividades de hogar a hogar están suspendidos. Próxima. El flujo de trabajo se modifica para reducir los tiempos de espera y el hacinamiento. La dependencia, aumentamos en World Vision la dependencia de los voluntarios Rohingya, ya que menos personal puede acceder a los campamentos. Y confiamos en difundir información sobre COVID-19, parte de todas las actividades de nutrición usando televisión, megáfono. Mejoras medidas de prevención y control de infección en todas las instalaciones del programa, por ejemplo, provisión de instalaciones para el lavado de manos, desinfectante de manos, lavado de manos obligatorio a la llegada para todos los beneficiarios, cuidadores voluntarios y personal. Ok, próxima. Los retos. El gobierno ha limitado las actividades a servicios esenciales de crisis en los campamentos. Por ejemplo, reducción significativa en el número de personal que tiene acceso a los campamentos para actividades de apoyo. Okay, so this is one issue. La falta de conciencia, preocupación de que esto conducirá a una adopción limitada de comportamientos de prevención y control de infección, acceso limitado a instalaciones portátiles de agua y saneamiento. Bajas tasas de alfabetización. Por lo tanto, las madres emplean códigos de colores para perímetro braquial. Esto no es consistente con los criterios de admisión modificados. La alta densidad de población y los servicios compartidos hacen que el distanciamiento social sea poco práctico. Próxima. Ok,
las últimas, las modificaciones pueden conducir a un aumento en la duración de estadia y a una reducción de la tasa promedio de aumento de peso. No es posible establecer más centros de nutrición para descongestionar los existentes. Ok, ya está. Como no estoy trabajando con World Vision, sino solo presentando en su nombre, ya que no tenían a alguien que pueda presentar en español, trataré de how to say the answer, de responder, de responder a tus preguntas, y, pero sí puedo. Gracias. Muchas gracias, Yara. Esto lo has hecho muy bien. Creo que todos podían entender muy bien este estudio de caso. Es muy interesante ver cómo está evolucionando todo en Bangladesh, en campamentos muy congestionados. Bueno, ahora veo que tenemos más actividad en el chat box, me alegra, y así que vamos a tener un espacio más rico durante las preguntas y respuestas. Ahora voy a dar la palabra a Melissa de GOAL para el estudio de caso de Etiopía. Siguen poniendo los comentarios y preguntas en el chat box. Muchas gracias. A ti, Melissa. Buen día. Hoy voy a presentar un estudio de caso en Etiopía sobre adaptaciones en el programa de malnutrición aguda en el contexto del COVID-19 presentado el 9 de abril del 2020. Próximo. Como introducción, para darles una idea de la escala existente de malnutrición en Etiopía, 28 de las muertes de menores están asociadas con subnutrición, 37% de niños y niñas menores a 5 años o U5 están atrofiados, 21% de U5 están bajos de peso, 7% de U5 están demasiados y 22% de mujeres entre edades 15 y 49 años están desnutridas. A esto, el plan de preparación y respuesta del Interclúster etíope estima un incremento del 30% en individuales con más MAM en el tercer semestre y 20% en el cuarto semestre comparadas a las estimaciones originales pre-COVID. Esto equivale a 70,000 niños y niñas afectadas por MAS y alrededor de 0.5 millones de niños y niñas y mujeres embarazadas y lactantes afectadas por MAM. Y se anticipa que solo se llegará a cubrir un 50% de estos casos. Siguiente. Próxima. También en términos del COVID en los contextos de Etiopía, el caso índice fue el 13 de marzo del 2020. Para el 4 de mayo esto ha subido a 140 casos con 5 muertes en 5 de las 9 regiones. Al momento de este escrito se realizaron 4 pruebas en 4 centros. El plan es tener 3 centros de prueba por región, pero aún están esperando aprobación del Instituto Etíope de Salud Pública, EPI, y también hay centros privados prospectivamente abiertos. El órgano de coordinación para malnutrición aguda en Etiopía es la Unidad de Coordinación de Nutrición Etíope, el ENCU. Y algunas restricciones actualmente aplicadas: empleados gubernamentales deben trabajar desde casa en lo posible, hay restricciones de viaje usando el transporte público en todas las regiones, restricciones de concentraciones públicas, mercados grandes y reuniones, y aislamiento obligatorio por 2 semanas para viajeros entrantes. Próximo. Luego, en relación a la preparación del programa de malnutrición aguda, AMN, desde una perspectiva administrativa federal regional, la Fuerza de Trabajo de Gestión Comunitaria de la Desnutrición Aguda, CEMAM, convocada por el ENCU, han estado trabajando en adaptar una guía global que se ajuste al contexto etíope. Han desarrollado un documento de 6 páginas llamado Recomendaciones en la Programación de Nutrición en Emergencia para COVID-19. La versión usada actualmente es del 1 de abril y hay actualizaciones periódicas planificadas. El propósito del documento es de proporcionar los ajustes recomendados para servicios nutricionales que salven vida, identificar y remitir malnutrición aguda y para intervenciones dirigidas a la protección adecuada de la nutrición materna, lactantes y niños. ¿Cuáles son estas secciones? 4. MIACN, nutrición materna de lactantes y niños.
movilización y evaluaciones comunitarias, 2, y 3, prevención y control de infecciones, PCI, en el sitio del programa terapéutico para pacientes ambulatorios, el OTP, y el programa de alimentación suplementaria terapéutica, TSFP, aunque por ahora sin una guía en centros de estabilización. Y 4, adaptaciones administrativas de estos 3 puntos de servicio. En cuanto a las fuentes de la guía global utilizadas para adaptar la guía etíope, no hay inconsistencia entre las diferentes guías, pues se seleccionaron un tipo de guía para cada área específica, por ejemplo, una para distribuciones de comida, otra para clínicas, otra para alimentación de lactantes y niños y otra para emaciación. Ya hay disponibles manuales de orientación más recientes. En cuanto a la preparación de GOAL, hemos compartido una nota resumen con el personal del proyecto y se sostienen reuniones con oficiales municipales, zonales y regionales sobre cómo adaptar los programas. Si y cuando emerjan nuevas guías o modificadas, serán brindadas por el Grupo Etíope de Trabajo Técnico y se actualizará el documento de recomendaciones en la programación de nutrición en emergencia por COVID. No obstante, es evidente que los equipos operacionales y administrativos necesitan tiempo para digerir y planificar y modificar su programación. Entonces, los cambios y actualizaciones sí necesitan considerable inversión para estarlo señalando y para conseguir más modificaciones sobre las programaciones. Siguiente. Luego, en cuanto a las acciones de respuesta, hay un paro en entrenamientos, talleres, reuniones, encuestas y evaluaciones no esenciales. Demostraciones de cocina, grupos madre a madre, parejas de mujeres y niños están limitados a menor a 10 en las facilidades sanitarias y en las TSFP, pero servicios de salud materna y de niños se mantendrán, incluyendo aplicación de vacunas. Luego, en cuanto a MISN, con o sin COVID habrá lactancia materna continua conforme a la guía de alimentación de lactantes y niños y se promoverán medidas clave de PCI. Acerca de movilización y evaluaciones comunitarias, se propone que trabajadores comunitarios de la salud sigan aplicando evaluaciones en grupos menor a 20 personas, empleando distanciamiento social, lavado de manos, uso de EPI, con pacientes sintomáticos, higienización con alcohol de la cinta MUAC, y impresiones y audios de mensajes claves de salud pública. Y en cuanto a PCI, servicios PCI, habrán puestos de verificación de temperatura, manejo del espacio, diseminación de mensajes PCI clave, contacto reducido donde sea factible, distribuciones descentralizadas y graduales, raciones dobles, distribución de kits de higiene y áreas separadas para pacientes hospitalizados con o sin COVID en centros de estabilización. En las respuestas de GOAL seguiremos las orientaciones gubernamentales. Y para adicionalmente apoyar el MISN, tenemos planeado extender el uso de movilizadores comunitarios usando el abordaje Acción Dirigida por la Comunidad, CLA. Es un mecanismo de comunicación de riesgo y participación comunitaria a través de campeones del vecindario, quienes son los que van a conducirlo, tras ser recomendados por líderes locales. Estos deben ser confiables y respetables, con experiencia facilitando discusiones comunitarias y disponibles y dispuestos a visitar unidades vecindarias pequeñas en sus comunidades. Este abordaje comenzará con una priorización de mensajes claves de salud y de PCI, y luego abordará otros temas clave que pueden ser seguridad alimentaria, búsqueda activa de la salud y o MISN, o abordando mitos e ideas erróneas alrededor del coronavirus. A las adaptaciones administrativas de GOAL, al personal se le ha dicho en contextos de refugiados que pueden admitir basados en una evaluación visual si el trabajador de salud no desea tocar a la persona. De otra forma, la revisión sucederá con EPI. En cuanto a racionamiento, solo se planifican donde se han identificado suministros de alimentos y el plan de respuesta etíope, publicado hace poco, que acompaña el documento Recomendaciones en la Programación de Emergencia, se nos ha informado que designa a UNICEF como la agencia líder para coordinar el preposicionamiento de alimentos básicos terapéuticos, pero esto está en su infancia. Algunos habrán notado que me salté la evaluación movilización comunitaria. Próximo. Sí, entonces resulta que el plan de respuesta etíope no incluye el abordaje MOAC familiar, a pesar del informe de orientación de UNICEF que aboga por ello. En Etiopía, UNICEF, el Ministerio Federal de la Salud, USAID y OMS, todos lo han vetado diciendo el abordaje MOAC familiar no puede ser establecido ahora, existen limitaciones debido al brote COVID y entrenamientos están siendo suspendidos. No obstante, se puede asumir el compromiso que tan pronto
Tan pronto la situación regrese a la normalidad, el equipo de CEMAM se asegurará que este abordaje sea piloteado en Etiopía para que el abordaje para incrementar identificación y remisión temprana de casos pueda ser adoptado. O sea, a estas alturas el foro técnico no recomienda pilotajes de MOAC familiar. GOAL ha solicitado que esto se revise, pues creemos que se puede lograr mientras se respete el distanciamiento social y medidas PCI, solo adaptando los entrenamientos. En nuestra experiencia, cuando trabajamos el brote del ébola en el 2016, usamos modalidades como el CLA para mantener el compromiso comunitario a través de la crisis. Por lo tanto, se considera hay oportunidades para ofrecer entrenamientos a través de demostraciones prácticas usando videos cortos en celulares o tabletas. La última información que tenemos es que está siendo reconsiderado. Próximo. Melissa, tienes 2 minutos. Listo. Para terminar, entonces, los desafíos que se presentan es que plataformas de coordinación regionales, zonales o municipales están siendo afectados debido a las restricciones de reuniones presenciales. En muchos casos, las reuniones virtuales no son factibles, las comunidades sienten miedo, desconfianza de extranjeros, incluyendo personal de proyecto. Por eso la participación comunitaria es clave y los proveedores de salud se están sintiendo frustrados por la falta de EPI. Las guías gubernamentales se han entregado informando que todo el personal de centros de salud debe ser provisto de máscara, guantes y gafas, y aquellos en contacto directo con pacientes positivos deben tener un atuendo más comprensivo. Pero muchos solo tienen guantes o guantes y máscaras. Ha habido muchos reportes de quejas sobre la calidad del equipo disponible, por ejemplo, la entrega de guantes de látex no quirúrgicos de mala calidad. El personal también está preocupado, han visto lo que sucede en otros países, ejemplos de trabajadores de salud de primera línea y ha propagado su preocupación. Y por último, en el momento de escribir esto, no ha habido una distribución clara de roles por el gobierno a las ONGs. Ha estado sucediendo ad hoc. Como tal, GOAL está desarrollando sus propios planes de respuesta basada en guías nacionales y globales y de los planes del EPI de respuesta rápida. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Melissa y de GOAL de Etiopía por darnos la presentación del estudio de caso, que es muy interesante. Bueno, ahora vamos a la próxima, Alexa. Ok, ahora, antes de empezar las preguntas y respuestas, voy a explicar un poquito de cómo puede obtener apoyo si lo necesite. Lo explico ahora mismo porque a veces durante las preguntas y respuestas hay alguna gente que tenga que irse, así que lo explico ahora. Hay apoyo disponible por parte del GTAM en varias formas. Si un país, una organización que quiere apoyo técnico remoto o en el país, aunque ahora mismo no es posible, pero prontito puede ser que sí, se puede contactar con el TechRD, eso es el equipo técnico de respuesta rápida, o a través del GTAM. Ahora ves abajo hay un enlace que eso allí se puede visitar y hay un botón que dice pedir apoyo. También hay otros tipos de apoyo. Hay la posibilidad de contratar a consultores directamente. Dentro del GTAM hay rosters, son listas de consultores que que ya hemos hecho, no sé cómo se explica exactamente, pero hemos buscado por todas sus experiencias y sabemos que tienen la experiencia necesaria en varios temas distintas. Hay 5 listas debido a la área técnica. Al final, si quieres consejos de técnico rápido, hay los helpdesk del clúster. Yara, quien presentó por World Vision, es uno de ellos, los helpdesks. Entonces, eso es otro tipo de apoyo y es muy importante para las preguntas rápidas. Bueno, ahora voy a dar la palabra a Jackie para apoyarnos para facilitar aparte de las preguntas y respuestas. Jackie, te doy la palabra y ahora sí, muy bien, muchas gracias. Gracias, Andy. Y gracias a los presentadores. Muy buenas tardes a todos y todas otra vez.
He estado siguiendo la ventana de chat y veo que se han animado muchísimo. Gracias por las preguntas. Para poder utilizar los 20 minutos que tenemos para esto, las he agrupado por tema y espero que así podamos atenderlas a todas. Tenemos el tema de transmisión, que voy a preguntarle a José Luis. Tenemos temas sobre criterios y los criterios de admisión, que algunos que igual se los voy a compartir a Saúl. Y luego tenemos unas cosas más sobre adaptación del protocolo en la práctica. Entonces, Yara y Melissa, me gustaría que nos ayudarais. Os voy a dar preguntas que van sobre la capacitación, los agentes de la comunidad y cómo se adaptan las madres para los nuevos protocolos. Luego hay unas preguntas también sobre la alimentación, más allá del uso de la alimentación nutricional, y una cosa sobre lactantes y sobre trabajo comunitario. He puesto todos estos temas en voz alta para que nuestras presentadoras Melissa y Yara, que están presentando los proyectos de otras personas, tengan un poco de tiempo para organizar las respuestas. Entonces, gracias por mandar las preguntas. Y José Luis, empezamos contigo. Hay una pregunta de Surisai sobre el riesgo de la contaminación del COVID a través de los alimentos, como un riesgo de contaminación indirecta. He leído esta pregunta antes, no sé si el que preguntó a lo mejor lo puede clarificar exactamente a qué se refiere, si se refiere en el chat ahora mismo, si se refiere a una vía de contaminación a través de alimentos como otras enfermedades por vía fecal oral. Como dije antes, aunque parece que el ARN del virus está presente en las heces y se podría usar para el diagnóstico, parece ser que no tiene capacidad de infectar por esta vía. Entonces, esta vía fecal oral a través de alimentos no está demostrada y parece poco probable. Si se refiere a los alimentos como un fómite más, es decir, que alguien estornude o expectore en los alimentos y deposite estas gotitas en los alimentos y luego otra persona toque estos alimentos y obviamente se contamine, pues podría ser, obviamente. Lo que sabemos de cuánto tiempo sobreviven los alimentos, básicamente nos basamos en un artículo de un señor que se llama Kampf en el Journal of Hospital Infections, que está en las diapositivas por si lo quiere leer. Ahí no se menciona ningún alimento, hay muchos materiales, hay papel, lo estaba mirando ahora, que dice que aguantaría el virus hasta 4 o 5 días, madera, 4 días, aluminio, de entre 2 y 8 días, acero menos de 24 horas, pero en alimentos en concreto no sé cuánto tiempo podría mantenerse el virus. Sí quiere decir que si estos alimentos se cocinan en algún momento, está claro que altas temperaturas matan al virus y cocinar los alimentos mataría cualquier tipo de contaminación indirecta por esta vía. Gracias. Gracias, José Luis. Espero que esa respuesta le queda muy clara. Saúl, te voy ahora a pedir, por favor, que nos ayudes con las preguntas sobre los criterios. Ha habido varias preguntas sobre este tema. Una sobre el aumento de los cortes, si se admiten a más niños y niñas desnutridos con un corte del MUAC más alto, pues pueden aumentar las hospitalizaciones. Y también hay una pregunta sobre la posibilidad de atender a los pacientes, que en vez de admitirlos al hospital, atenderlos más a domicilio. Si nos puedes ayudar con esas dos respuestas, por favor. Claro, sí, como les comentaba también ahí en el chat, efectivamente, al incrementar los criterios de admisión de decir, vamos a decir, utilizando el perímetro braquial de 115 a 120 o inclusive hasta 125, eso tiene un impacto directo, obviamente, en el número de niños que uno pudiese ver siendo, sí, al que les aplique, que por consiguiente uno pudiese ver en los programas. Eso tendría un impacto directo en la cantidad de producto terapéutico que uno necesitaría tener disponible para hacer ese tratamiento. Entonces, efectivamente, eso es una variable súper importante a la hora de toma de decisiones, es si uno va a tener la capacidad de proveer el tratamiento para ese número adicional de casos, porque efectivamente, si no tienes esa capacidad y tienes una cantidad limitada de producto terapéutico, la prioridad se le debería seguir estando en los niños con un perímetro braquial menor, porque son generalmente los que son más vulnerables a morir y por consiguiente deberían ser la prioridad. Ahora, ¿cuál es el riesgo de que eso aumente la tasa de hospitalización como tal?
pues no necesariamente hay una correlación entre las dos, porque como les mencionaba, en realidad utilizar un perímetro braquial más alto no necesariamente va a aumentar el número de niños que vienen con complicaciones, que son generalmente los que se deberían ver hospitalizados. Entonces, vas a necesitar más producto y más capacidad operativa, pero no necesariamente más capacidad operativa hospitalaria. Esa creo que no es necesariamente, es posible, pero no es probable. En cuanto a la parte del tratamiento más domiciliario, como les mencionaba, sí, eso creo que, o sea, fue una de las recomendaciones más significativas que se dieron. Los criterios a nivel práctico van a tener que adaptarse porque el personal comunitario o los trabajadores comunitarios no van a poder andar por las comunidades con una balanza o con una tabla para medir el peso. O sea, eso no es viable a un punto de vista práctico. Entonces va a haber que adaptar los criterios de admisión, que es lo que hemos hecho efectivamente en otros programas, a únicamente el perímetro braquial. Pero en realidad todos los otros criterios deberían mantenerse relativamente iguales, o sea, el tipo de tratamiento, la regularidad de las visitas debería continuar siendo semanalmente, cada 2 semanas máximo, porque los riesgos no cambian, más bien de cierta manera se hace más importante aún hacerles el seguimiento y ofrecerles el mismo protocolo. Pero sí, quizás vamos a decir, en la parte de la dosis, quizás hay que simplificarlo para hacer el trabajo más fácil, pero realmente el resto de los criterios deberían mantenerse al igual que son utilizados en los centros. Gracias, Saúl. Yara y Melissa, ahora os voy a lanzar unas preguntas sobre la adaptación, ¿no?, de los protocolos en cuanto a experiencia que puedan tener sus proyectos. A ver, la pregunta directa era cómo se puede poner en marcha los nuevos protocolos en lugares como refugios, donde hay una cantidad de gente ¿no?, que está muy junta. Si tienen alguna cosa para compartir sobre el tema de eso. Sí. Perfecto, Yara, te escuchamos. Le estoy preguntando a mi colega de World Vision hace un momento y justo ahora dijo que la capacitación se realizó antes de COVID-19 y que todos los socios acordaron protocolos en el grupo de nutrición. El mayor problema era trabajar más con los voluntarios, ya que tenía que hacerlo, reducir el número de personal. Sí. También World Vision, ¿cómo se dice? Desarrollo protocolos para el personal que trabaja dentro de las comunidades para reducir el riesgo para el personal y las comunidades. No sé si respondo a la pregunta, pero eso es la respuesta que recibo. Gracias, Yara. Melissa, ¿quieres añadir algo? Sí, también mi compañera, mi colega me dice que en el contexto de refugiados, el personal, el equipo sí ha sido sensibilizado alrededor de nuevos protocolos que incluye, por ejemplo, manejo de grupos, distanciamiento social, manejo del flujo de pacientes para limitar las agrupaciones, lavado de manos en algunos puntos con jabón, revisión de la temperatura, sanitización, sanidad e higiene, la sensitivización de esto, utilización del equipo de protección, que son las máscaras y los guantes, si ellos desean, y también se han cambiado los ciclos de distribución para permitir que los beneficiarios lleguen con menos frecuencia. Las personas movilizadoras de la comunidad todavía están trabajando en la comunidad, pero están usando la regla de distanciamiento social de 2 metros. Se les ha proveído con equipo de protección personal si ellos desean, pero hasta el momento no han habido casos confirmados en los campamentos donde Goal está trabajando. Muchas gracias, Melissa. Yo creo que en la presentación, ¿no?, de los campamentos de los Rohingyas se veía
la densidad poblacional y cómo los equipos han podido poner en marcha medidas de distanciamiento y si es posible, pero se necesita trabajar a nivel comunitario. Gracias. Les voy ahora a hacer una pregunta también a Yara y Melissa, pero luego la podrán completar Saúl y José Luis, sobre la adaptación de los protocolos con los alimentos nutricionales que se están utilizando. El protocolo simplificado, el uso de la alimentación terapéutica y suplementaria ya preparada para uso. ¿Cómo se está? El protocolo dice una cosa, pero Yara y Melissa, en la práctica, ¿se puede de verdad simplificar la alimentación? ¿Se está utilizando solo un producto? ¿Cuál se recomienda? ¿Y qué otros alimentos se pueden aconsejar cuando uno no tiene acceso a la cadena de los alimentos terapéuticos? Vamos a empezar con los que están en práctica y luego ya sabe Saúl seguro y José Luis que nos darán lo que se indica. Había una pregunta muy concreta sobre el uso de alimentos terapéuticos para niños sin desnutrición aguda, por ejemplo. Yo se la dejo contestar a Saúl esa, yo creo, de si podemos usar RUTF o alimentos terapéuticos listos para el empleo para tratar pacientes con COVID que no tienen malnutrición aguda. Pues, o sea, te puedo decir un par de cosas. Uno, nadie sabe. O sea, esa es la respuesta principal, ¿no? O sea, nadie sabe. Realmente las necesidades nutricionales de los pacientes con COVID, sobre todo, primero que varían mucho porque los perfiles de la gente que se ve infectada varían mucho, los síntomas varían mucho. O sea, creo que es bastante difícil, basado en la información que se tiene actualmente, estipular una respuesta para eso. También es cierto de que las poblaciones que se han visto más estudiadas con COVID no han sido necesariamente poblaciones donde déficits nutricionales han sido lo suficientemente comunes como para ver las correlaciones. Eso es algo que está cambiando. Ayer estamos hablando con la Universidad de Namibia precisamente para lanzar unos estudios en apoyo al gobierno de Namibia que estaba interesado en evaluar el impacto o las necesidades nutricionales de los pacientes con COVID. Pero así todo, son estudios que, o sea, se están empezando a hacer ahora porque realmente no ha habido un espacio para desarrollar eso. Yo, en lo personal, yo actualmente no lo recomendaría porque realmente no siento que hay una evidencia, pero es que no hay ni siquiera evidencia anecdótica que sugiera que es o necesario o que definitivamente no hay contraindicaciones. Me parece que sería irresponsable de nuestra parte, por lo menos en este momento, recomendarlo a ciegas. Además, porque creo que hay unas necesidades bárbaras en muchos lugares para ese producto que se use para las razones que está diseñado, y hasta que el día que no cumplamos con esos objetivos, pues me parece que distribuirlo para otros propósitos pudiese ser problemático. Sí es cierto que hay un precedente para el uso de las comidas terapéuticas como el RUTF para pacientes con VIH-Sida en el pasado y ha tenido un impacto bastante positivo, pero eso ha sido siempre desarrollado bajo criterios y marcos que actualmente simplemente no se tienen para el contexto de COVID, y sí, de utilizar esos productos para eso no creo que sea recomendable. Simplificar el uso de esos productos para niños con desnutrición aguda, absolutamente. O sea, hay ya bastante evidencia de que se puede hacer, de que se puede reducir o se puede reducir en ciertas instancias. O sea, la cantidad se mantiene al principio, pero en la medida que los niños se recuperan, puedes bajar la cantidad sin comprometer necesariamente la recuperación de los niños. No es una fórmula perfecta, hay riesgos y hay pérdidas que se hacen en el proceso que hay que tomar en consideración. Hay mucha evidencia en algunos de los links que les puse donde pueden verla. Pero de que hay maneras de simplificar la cantidad de producto que se pudiese utilizar en el tratamiento, hay maneras. Ninguna de estas está actualmente recomendada por la OMS, ni oficialmente por UNICEF tampoco, pero en el marco de las condiciones actuales y sobre todo en contextos donde no hay suficiente producto para tratar la cantidad de niños que requieren tratamiento, pues creo que también sería contraproducente no apoyar algunas medidas de adaptación cercanamente monitoreadas. Muchas gracias, Saúl. Bueno, ahí tenemos una respuesta. En la realidad, Yara y Melissa siguen buscando también más ejemplos. Voy a pasar una pregunta a todos sobre los lactantes. María de Ángeles nos pregunta si
Las lactantes que están a riesgo de desnutrición, si se espacian las visitas a una semana, puede tener un impacto detrimental en el niño, en su crecimiento. ¿Qué consejos prácticos se les puede dar en estos casos? Ahí pregunta abierta a cualquiera de nuestros expertos. Perdona, Jackie, no he entendido la pregunta. ¿Se refiere a lactantes, a madres que están malnutridas agudas y que no reciben tratamiento o estamos refiriendo a niños de madres? Sí, la pregunta no especifica, María de Ángeles no, nada más dije, si hay que el lactante esté a riesgo, puede ser a riesgo médico, a riesgo nutricional, no lo ha puesto. Pero ella, la preocupación es si solo se ve a la pareja, madre e hijo, una vez a la semana, que le parece un espacio muy grande para un bebé pequeño, para un infante. ¿Puedo dar una respuesta pequeña? ¡Claro! Bueno, hemos hecho ayer un webinar que voy a explicar luego de ALNAP, no, de la alimentación de niño pequeño y lactante. Bueno, quizás lo hice mal. Y dentro ahí hay muchas preguntas así que se puede ver, como he dicho ahí. Esto está disponible en el sitio de web de TechRT y podemos enviárselo luego. Pero parte de esto voy a dejar que los otros contesten. Gracias, Andy. Yo creo que solo tengo tiempo para una pregunta más. Hay bastantes preguntas y respuestas que ya están saliendo en el chat, que como ustedes saben pueden guardar, ustedes mismos en la pantalla pueden guardar el chat y así las tienen a mano. Pero una pregunta que ha salido varias veces formulada de diferentes maneras. Esto de mantener a las mujeres y los hombres a nivel comunitario, ¿no? Para hacer la detección precoz y para seguir trabajando en las comunidades con los miedos que hay. ¿Qué experiencias concretas hay para que esta mano de obra no se pierda y que se pueda seguir detectando a tiempo la desnutrición en las comunidades? ¿Cómo se puede continuar a trabajar con los agentes comunitarios? Melissa, ¿nos vas a dar alguna respuesta? Gracias. Sí, me han informado del equipo de Etiopía que ellos la población sí está muy preocupada de usar los servicios porque sí temen el COVID-19. Entonces, GOA lo que va a comenzar a usar es un abordaje comunitario llamado Community Led Action, CLA, acción liderada por la comunidad. Se hacen unidades de vecindad produciendo planes de acción y así es como ellos empiezan a lidiar con los desafíos del COVID. Y esto viene de la experiencia del ébola en el 2014, fue exitosa, se pudo mantener como compromiso comunitario mientras se respetaba el distanciamiento social y se minimizaba el riesgo. Gracias. Gracias, Melissa. Y estamos viendo que Elena está compartiendo con nosotros en el chat más información sobre la alimentación del lactante y el niño pequeña. Gracias, Elena. Y una pregunta que también ha salido es la atención de los niños mayores de 5 años. Nos hemos centrado mucho en los niños menores, pero parece que en Venezuela son los niños más mayores que tienen desnutrición. Algunos consejos por parte de los ponentes. Sí, bueno, la aplicación de muchas de estos modelos y protocolos a niños mayores de 5 años es raro, efectivamente no es común, pero tampoco es totalmente nuevo. Muchos programas en los que hemos estado involucrados, creo que muchos de nosotros, los ponentes aquí, precisamente se han encontrado con la necesidad de expandir esos servicios a niños mayores de 5 años en el pasado. O sea,
aquí creo que las modificaciones y las consideraciones que habría que tomarse creo que requieren una conversación distinta, ¿no? Porque depende de muchos factores, pero sí existe experiencias previas de qué hacer con niños mayores de 5 años. Entonces yo lo que sugeriría es que a través de los mecanismos que Andy identificó al principio para comunicar preguntas o apoyo técnico, que nos comuniquen esas preguntas, porque precisamente podemos consolidar muchas de las experiencias y recomendaciones previas y canalizarlas para el contexto venezolano. Gracias, Saúl. Sí, este es uno de los propósitos de los ponentes. Yara, te veo activa. ¿Quieres añadir algo? Sí, lo siento por mi español. Creo que debemos contextualizar cada intervención, cada respuesta. No sé cuál es la evidencia de que los mayores de 5 años también están en riesgo en Venezuela, pero entonces definitivamente creo que es necesario tomarlos en consideración en la respuesta si también están en riesgo. Sí, gracias, Yara. Pues yo creo que ahora vamos a cerrar esta sesión de preguntas y respuestas. Como hemos dicho, ya quedan registradas y este grupo de GTAM con el apoyo de la Architect van a poder tener tiempo de analizar respuestas más a fondo y queremos seguir la comunicación. Así que si no hemos tenido tiempo de abordarlas ahora en vivo, seguiremos teniendo un espacio para poder comunicar las respuestas, como acaba de decir Saúl. Andy, creo que te paso a ti ahora el micrófono. Gracias a todos por motivar la conversación estos últimos media hora. Muchísimas gracias, Jackie, y todos los exponentes que han contestado las preguntas. Y muchas gracias a todas las personas participantes que han preguntado algo. Me alegra que ha sido un espacio abierto para esto. Bueno, ahora voy a empezar a cerrar. The next slide, please, Alexa. Bueno, primero, antes de que todos vayamos, quería explicarles que ya hemos tenido varios webinars, ahora lo hemos hecho en español también, esto era el último. Entonces, como hemos hablado ya hace poco, hemos tenido un webinar, se llama Protección, Promoción y Apoyo de alimentación del lactante y del niño pequeño durante la pandemia de COVID-19. Esto ha sido ayer, dice lunes, pero no fue lunes, fue ayer. Y está, creo que ya en el sitio de web nuestro, y si no, va a estar ahí dentro de poco, dentro de hoy. Bueno, también hemos otro webinar. Next slide, please. Sobre sistemas de información nutricional durante la pandemia de COVID-19. Esto fue el jueves pasado. Entonces, esto ya está en el sitio de web y se puede encontrarlo para ver la grabación. Bueno, the next slide, please. Ok, ahora para terminar y para agradecerles por haber venido, me alegra que han podido encontrarnos y espero que haya sido útil para vosotros. También quería agradecer a todos los exponentes, a Jackie, a José Luis, a Saúl, a Yara, Melissa y los que están detrás, Ben y Alexa, por todo el apoyo que han dado para traer este webinar a todos. Y también a los donantes, por supuesto, porque sin ellos no podemos hacer nada. Bueno, muy bien. Como he dicho antes y ya escribí en el chat box, por favor, queremos que respondan a la evaluación del webinar para darnos su retroalimentación para mejorar los webinars que traemos. También dentro de esta evaluación hay un espacio para decir si hay algún tema que quieres que abordamos. Entonces, por favor, póngalo allí. Está muy importante para nosotros. Promedio
dura 6 minutos o menos. Entonces, por favor, si lo hagas, sería genial. Última cosa es que si quieres ponerte en contacto con nosotros, allí es nuestro correo electrónico. Para quien sea, si utilizas este correo, podemos asegurar que vamos a asegurar que tu pregunta, tu necesidad va a la persona que está mejor situado para contestar la necesidad. Bueno, muy bien. Entonces, quería agradecerles una vez más y espero que tengáis un buen día y algunos que están al otro lado del mundo, una buena tarde. Muchas gracias por haber venido otra vez. Hasta luego. Hasta la próxima vez. Gracias. Hasta luego. Gracias.